grabando en estos momentos. Vamos al PowerPoint. Se ve unidad 1 de traducción de señales. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Súper. Comenzamos entonces. Habíamos quedado en que la comunicación desde dentro de la célula o hacia dentro de la célula va mediada por muchas moléculas y a través de proteínas. Nosotros ya lo dijimos, los canales, los mecanismos de transporte, de difusión facilitada permiten transporte de moléculas y esas moléculas otorgan de una u otra forma cierta información. La apertura de canales junto con la transducción de señales va muy estrechamente asociado a la función celular, ¿ya? Entonces, en esta unidad número 1 de transducción de señales, nosotros lo primero que nos vamos a referir es en qué consiste. Es una habilidad de las células para recibir información desde el exterior. Todas las células vivas necesitan y pueden recibir esa información que viene desde el medio exterior y traducirlo en información. Por ejemplo, las bacterias pueden testear pH, fuerza osmótica, químicos tóxicos, etc. Y las células vegetales responden, por ejemplo, a hormonas de crecimiento y variaciones de la luz. Y las células animales intercambian información respecto a concentraciones de iones, es decir, todo lo que vimos anteriormente puede ser traducido en una señal molecular, aminoácido, actividad metabólica, y todo esto ocurre en diferentes tejidos. Entonces, ya lo habíamos dicho, la señal representa información que es detectada por receptores, ¿cierto? Que es convertida en una respuesta celular, donde hay un segundo mensajero, una molécula de señalización, y que es un proceso químico que tiene por fin estimular una proteína blanco y posteriormente a producir una respuesta. Todo esto que yo les dije desde el primer mensajero en adelante se conoce como la transducción de señales. Es decir, más de lo mismo, una señal externa que es percibida por una molécula de membrana, un transductor o un receptor, produce traducción y activa a los segundos mensajeros, que son mensajeros, moléculas intracelulares que alteran proteínas blancas y eso produce una respuesta. El primer mensajero, ¿cierto? Ya habíamos dicho, es la primera molécula, es un neurotransmisor, es una hormona, etcétera, y en la unión del primer mensajero activa un receptor, desencadena una respuesta intracelular, y esa respuesta generalmente es asociada a un segundo mensajero. Entonces, regula el funcionamiento básico y normal de la célula, que es la mantención de la homeostasis. Regula el metabolismo, produce proliferación, aumenta el crecimiento celular, produce una respuesta en función al estrés. Ejemplo, hormonas, agentes físicos como la presión, el calor, la radiación, son considerados como primer mensajero. Algunas proteínas y factores de crecimiento y los neurotransmisores. Todos estos son considerados como primeros mensajeros. Tenemos también receptores que son citosólicos, receptores que son celulares, que reconocen una señal externa específica. Están presentes en la membrana plasmática o pueden ser intracelulares. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la unión de su ligando, como ustedes pueden ver acá, gatilla una respuesta intracelular que es la producción de segundos mensajeros. No hemos dicho nada nuevo, lo mismo que venimos diciendo desde la primera clase. Entonces, esto es importante. La interacción de un primer mensajero con su receptor es un evento que es determinante de una respuesta biológica. Entonces, generalmente estos receptores están expresados en ciertas membranas de ciertos órganos, tejidos, etc. Y estos mensajeros son los que son secretados por
otro órgano o el mismo tejido, dependiendo de si es una señal paracrina, endocrina o autocrina, pero la unión, el equilibrio y la unión entre este mensajero con su receptor es lo que va a permitir producir una respuesta. ¿De qué va a depender? De la cantidad de mensaje, de la concentración. Entonces, ejemplo clásico acá, la insulina, ¿cierto? Si tenemos insulina, no es lo mismo tener 50 miligramos por decilitro que tener 100 o que tener 500, ¿cierto? A mayor concentración, la respuesta va a ser disminuir mucho más la glucosa. Por otro lado, ustedes saben que hay enfermedades en las cuales, como la diabetes, estos receptores no responden. Entonces, va a depender mucho del número de receptores que yo tengo en membrana, de la densidad de receptores que yo tengo y del tipo de receptores, si esta respuesta va a ser intensa, va a ser baja, va a ser débil, leve, etc. Y en caso de que haya muchos ligandos que puedan unirse al mismo receptor, va a haber primero que considerar la afinidad, si es alta del mensajero por el receptor o si hay baja afinidad. Entonces, de todo eso depende la respuesta del primer mensajero. Entonces, por eso acá tenemos un gráfico, perdón, un esquema, en donde tenemos los tipos de receptores de la membrana plasmática. El primero, un canal iónico, ya los conocemos. Si este es el extracelular, lo que haría este señal sería unirse acá, abrir este canal y producir que este canal se abra. Acá tenemos un receptor que está acoplado a una enzima en donde la unión al primer mensajero activa la enzima. Acá es un segundo mensajero, perdón, acá es un primer mensajero que al estimular este receptor que está acoplado a una proteína G, activa esta proteína G, produciendo probablemente aumento de AMP cíclico. Y por último tenemos unos receptores que se llaman receptores de integridad o integrina, que lo que hacen es, al unirse a su ligando, activan microtúbulos del citoesqueleto produciendo cambios o alteraciones en el citoesqueleto. ¿Por qué son importantes los receptores acoplados a proteína G? Son importantes porque regulan procesos conocidos y son el blanco del 50% de los fármacos. Pueden ser activados por hormonas, por neurotransmisores, etc. Entonces, ya lo habíamos explicado en la primera clase, esta proteína G, cuando se une su receptor a la molécula señal, se activa produciendo una enzima activada que, por ejemplo, puede aumentar el AMP cíclico, el diacilglicerol, el calcio, el IP3, etc. Entonces, acá tenemos básicamente qué conforma un receptor acoplado a proteína G. Primero el receptor, que tiene 7 dominios transmembrana y es el lugar, el sitio en donde se va a unir el primer mensajero. La otra parte es la proteína G, que se compone de una subunidad alfa y una subunidad beta y una gamma. Al momento de activarse, se separa la alfa de la beta gamma y se produce un cambio en algún efector que es una enzima. Por ejemplo, a grandes rasgos, si es la adenililciclasa, se produce más AMP cíclico. Si es la fosfolipasa C, se produce más diacilglicerol, etc. Entonces, esto lo habíamos visto también en la primera parte. Ustedes pueden ver que si se activa esta primera molécula, este receptor acoplado a proteína G, va a haber una señal que en este caso sería el AMP cíclico, que va a estimular a las proteínas quinasa y esto va a ir amplificando la señal.
Acá tenemos otro ejemplo. Esta es una proteína G, pero del tipo Q. Es decir, la proteína GS va a estimular a la adenilato ciclasa. G de estimulación, adenilato ciclasa, aumenta MP cíclico, estimulación de la proteína quinasa A. Proteína GQ, estimulación de un receptor acoplado a proteína G. Pero esta proteína G va a estimular a la fosfolipasa C. Es el primer cambio. ¿Qué hace la fosfolipasa C? Toma lípidos de membrana para formar diacilglicerol e IP3. El IP3 aumenta el calcio intracelular y el diacilglicerol estimula la proteína quinasa C. Y de esa forma vamos a producir la respuesta celular. Entonces, los segundos mensajeros, como dije en la primera clase, pueden ir variando. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, AMP cíclico, calcio, diacilglicerol, IP3, etc. Y estos segundos mensajeros lo que van a hacer es amplificar señal. Son mediadores intracelulares generados producto de la activación de estos receptores específicos. Ocurren en cascada. De esa forma, una vez que se activa A, vamos a activar B, que va a activar C, que va a producir un producto. De esa forma ustedes pueden ver que la unión de una molécula de ligando con un receptor va a producir una amplificación de la señal porque va a aumentar la estimulación de muchas proteínas. Los segundos mensajeros pueden tener diferentes características. Tenemos hidrofílicos, que son solubles en agua, que residen en el citosol, por ejemplo, el calcio, el IP3, el AMP o GMP cíclico. Hidrófobos, que se encuentran o generan desde las membranas plasmáticas, como el PIP, PIP3 y el diacilglicerol. Y los gaseosos, por ejemplo, el óxido nítrico o el monóxido de carbono. Todos estos pueden ser segundos mensajeros utilizados para poder amplificar las señales de los segundos mensajeros. Entonces, aquí nosotros tenemos una tabla que ustedes no se tienen que aprender, solamente la dejo ahí para que ustedes puedan echarle una miradita y entender cierto tipo de procesos. ¿Ya? Les digo, no se lo aprendan por completo, pero igual ustedes tienen que saber cierto tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a ir con el calcio. El calcio es el segundo mensajero. La fuente, ¿de dónde viene? Viene primero del paso a través de los canales iónicos. ¿Dónde había más calcio, Paulina Valdés? ¿Dentro o fuera de la célula? Esto es rápido, rápido, rápido. Fuera de la célula hay más calcio. Bien, fuera de la célula hay más calcio. ¿Y dónde hay más? ¿Dentro del retículo sarcoplasmático o en el espacio intracelular? ¿Nadie? Dentro del retículo sarcoplasmático hay mucho calcio. Por lo tanto, en el intracelular hay poco, fuera hay mucho y dentro del sarcoplasmático también hay mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que el calcio que nosotros vemos acá va a provenir o de afuera o de dentro del retículo endoplasmático.
¿Quién va a activar la salida de calcio desde el retículo o la entrada desde fuera? Calmodulina, proteínas que se unan a canales de calcio, activación de canales de calcio, etcétera. Entonces, una vez que el calcio aumenta dentro de la célula, activa proteínas que necesitan calcio para poder producir. Yo les dije que había un... Ah, no, perdón. No les he dicho todavía eso. Pero dentro de la regulación de la muerte celular por apoptosis, la mayoría de las veces ocurre porque el calcio aumenta demasiado en el intracelular y activa fosfatasa y quinasa dependientes de calcio, y ellas no discriminan entre uno y otra molécula, entonces destruyen todo y producen la muerte celular, mediado por activación de proteínas que dependen del calcio para su activación. AMP cíclico acá proviene de la activación de las proteínas G, de la adenilato ciclasa, y va a activar proteína quinasa A. GMP cíclico, ¿de dónde proviene? De guanosina trifosfato, y va a activar proteína quinasa G. Diacilglicerol proviene de fosfolipasa, cataliza la generación de diacilglicerol e IP3 y activa la proteína quinasa C. Y el inositol trifosfato, la misma historia. Y aumenta el calcio desde el retículo endoplasmático, es decir, libera el calcio que se está formando dentro. Entonces, la gracia de esto es que ustedes pueden ver que cada uno de estos segundos mensajeros provienen de algún lado y van a tener un efecto. Y ese efecto va a mediar cierto tipo de respuestas celulares. Este tipo de receptor, que es el receptor de insulina, es un receptor del tipo tirosina quinasa. ¿Qué es lo que produce? Produce que cuando se une a ese receptor, va a producir fosforilación de los elementos de respuesta, perdón, de las proteínas sustrato del receptor de insulina. Estas proteínas sustrato del receptor de insulina, cuando se activa el receptor de insulina, se fosforilan. Y esa fosforilación activa una proteína que se llama la PI3K. Esta PI3K lo que hace es producir PIP3, fosfoinositol trifosfato. Y esa fosfoinositol trifosfato activa otra proteína que se llama la PDK. Es decir, como ustedes lo pudieron ver anteriormente, es una señal que activa A, que activa B, que activa C y que va a producir un producto. En este caso, la activación de este receptor de insulina activa estos sustratos de respuesta a insulina que activan esta proteína, que activa esto, que finalmente va a activar a AKT. Y AKT, ¿qué es lo que va a hacer? Fosforilar a esta proteína que se encarga de llevar estas transportadores GLUT4 que se encuentran en una vesícula a la membrana. Entonces, decir, aquí tienen una respuesta que sería una señal, un segundo mensajero, que en este caso es el PIP3 o fosfoinositol trifosfato. La proteína blanca obviamente va a ser el GLUT4 y la respuesta celular a la expresión de este GLUT4 en membrana va a ser la entrada de glucosa a la célula. Y esa sería la parte final de nuestra clase del día de hoy. ¿Hay algo pendiente? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Alguna duda, consulta? Sí, todo lo de la clase de hoy más lo anterior va a ser evaluado en el control. ¿Alguna otra consulta?
Sí, el lunes empezamos con sistema nervioso. Ya, en vista de que no hay más preguntas, damos por finalizada la grabación del día de hoy.